Gravação iniciada. Estamos ao vivo, verificando a conexão no Instagram. Estamos en vivo. Hola, bienvenidos. ¿Cómo están todos ustedes, chicos? Bienvenidos A mais uma live. a una live más en Instagram y simultáneamente en... No estamos... Não, só gravando, mas quem quiser acompanhar no YouTube pode acompanhar também. E aí, Gustavo, como é que estão as coisas? Estão bem? Muito bem. Muy bien. Ei, Kira. ¿Cómo estás, Olá, Erika? Kira. Marlen Sitz. Quiero hacer una recomendación de libro para los que quieran. Yo estuve leyendo ese libro durante la semana. Gustavo, ¿você já leu esse livro, Gustavo? Queria muito ler, ainda não li. Não leu? Estamos tendo um problema, mas não deveria. El nombre del libro es Cómo fazer amigos e influenciar pessoas. Ese es un libro que habla de... ¿De qué? ¿Qué habla? De como fazer amigos Influenciar e pessoas. influenciar pessoas. Es un libro que habla de relaciones interpersonales, relacionamientos interpersonales. Está muy bueno y habla de cómo ser una figura influyente en un grupo, cómo hacer amigos, cómo ser una persona confiable y bueno, con tips muy buenos y basados en la psicología, en el PNL. Está muy bueno, yo aconsejo. No es brasilero, el nombre del escritor es Dale Carnegie, I guess. No sé de dónde es él. Isso aí, acho que é americano, né? ¿Sí? Aí, Kira tá perguntando, oi, tudo bem? Erika, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Isso Bem. aí, e hoje é a live 24, 24, el número de Gustavo. né? Então se a gente tem aí mais ou menos 1 hora por live, a gente tem no mínimo 24 horas Hoy de vamos a conteúdo, completar un día entero de live grabada. de lives gravadas, isso aí. E Tá. hoje a gente vai completar esse dia de live aí, com que tema? E aí, Gustavo, fala pra mim o tema que eu não lembro. Hoje a gente vai falar sobre pessoas que não conseguem memorizar palavras. Sim. Isso aí, pessoas que não conseguem memorizar palavras. Emiliano, lá. Personas que no logran memorizar palabras. Pero John, yo estudio idiomas, pero siempre me olvido las palabras que estoy aprendiendo. ¿Cómo hacer para que esas palabras se te queden en la cabeza? ¿Cómo hacer para que esas palabras se te queden en tu cerebro? Nosotros ya hemos hecho una live parecida. No parecida, sino que de lo que yo voy a hablar hoy en la live, creo que es número 1 o 2, nosotros hablamos de eso. Pero, No início do... sí, viene en el principio, pero ese es un tema muy relevante y mi idea es hacer de tiempos en tiempos una live hablando de eso porque hay gente nueva, gente que nunca escuchó lo que nosotros vamos a hablar hoy y es una cosa fundamental para los que quieran aprender un idioma. Saber de lo que yo voy a hablar hoy es fundamental, ¿ok? Bueno, ustedes pueden ver que estamos con una mini pizarra, una pizarrita, no es pizarrón, es pizarrita. Pissarita. ¿Cómo es que Gustavo? Pissarita. Oi, John e Gustavo, aqui Anuit. Hola, Nuit, ¿cómo Olá, estás? Anuit. Bienvenida. Como estás? Bueno, chicos, ustedes los que están ahí en vivo pueden hacer preguntas y estará muy bueno contestar todas las preguntas que ustedes quieran. Dale. Isso aí, quem tiver com dúvidas, tire-as. Hoje ou nunca mais. No, nunca más, no. Isso aí. Então, vamos lá, colocar aqui o númerozinho, 4 minutos, já estamos a 4 minutos Falando falando. y mostrando el libro. Cómo mostrando hacer el amigos e influenciar personas. Está muy bueno. Entonces, los que quieren comprar y enviar a Gustavo, porque él, Ele não tem. él no tiene, me quiere robar el mío, así que Então é isso aí, vamos começar? ya comenzamos. Já começar Já o começamos. conteúdo. Ya comenzamos. Isso aí. Então, hoje, repetindo, o tema é como memorizar palavras em português. E eu acho que para começar, a gente poderia começar falando do porquê que uma pessoa
não memoriza palavras. Porque uma pessoa não consegue poner palavras adentro de tua cabeça. Uau, brabo. Não, tá ok. Brabo. Porque pessoas não conseguem poner palavras, novas palavras adentro de tua cabeça. Porque é tão difícil. De minha cabeça? De cabeça da pessoa. Ajá. Bueno, no es tan difícil en realidad, pero chicos, miren, hay una cosa que ustedes tienen que llevar en consideración que muchos maestros no llevan en consideración y muchos estudiantes. Bueno, olvidemos los maestros, porque los responsables por nuestro suceso al aprender un idioma somos nosotros, ¿ok? Entonces, si yo quiero aprender un idioma, yo tengo que hacer por dónde aprender un idioma. Un maestro es un auxilio, pero si el maestro es horrible y yo quiero aprender un idioma, yo voy a aprender un idioma. Y si el maestro es muy bueno y yo no quiero, no voy a aprender. Bueno, entonces, hablando de nosotros, la mayoría de los estudiantes de idiomas no se dan cuenta de una cosa. No se dan cuenta de una cosa. Que de eso, mira. Ah, John, ¿qué es eso? Eso es un gráfico. Sí, es un gráfico que demuestra una cosa muy... No me olvidé la palabra, pero... Precisa. Una cosa muy correcta, o sea, que uno no se da cuenta cuando estudia un idioma. Y esa cosa es, para memorizar hay que olvidarse. Para memorizar hay que olvidarse. ¿Dá para ver ali, Gustavo? Dá sim. Para memorizar hay que olvidarse. De nuevo, para memorizar hay que olvidarse. Aleluya. Em português. Para memorizar, você tem que esquecer. Para lembrar, você tem que esquecer. Ok? ¿No están entendiendo nada? Bueno, yo les explico. Cadê o apagador? Está aquí. Como yo ya dije, yo ya hice una live con ese tema. Não. Yo ya hice una live con ese tema, ¿no es cierto? Pero yo quiero hacer esa live de tiempos en tiempos porque es un tema muy, muy importante. Muchos estudiantes no se dan cuenta de la curva del olvido. ¿Ok? Curva del olvido. ¿Qué significa eso de curva del olvido? Bueno, voy a explicar. Cuando uno recién estudia una cosa, qué sé yo, una fórmula de matemática o una regla gramatical o algo, esa información recién entró en la cabeza de uno, ¿no es verdad? Quando você acabou de estudar alguma coisa, toda aquela informação você acabou de enfiar dentro da sua cabeça, não é? Então, entonces, en ese momento, ¿cuánto por ciento de la información vos tenés adentro de tu cabeza? 100% de la información. Porque recién estudiaste, ¿no es cierto? Entonces tenés 100% de la información adentro de tu cabeza. Vos estudiaste una cosa, recién estudiaste esa cosa. Si vos, qué sé yo, estudiaste algo ahora y ahora yo te pregunto, vos te vas a acordar porque esa información recién adentro de tu cabeza. ¿No es cierto? Pero, ¿qué es lo que pasa? Uno se olvida. Entonces, al otro día, después de haber estudiado, uno ya perdió como 50% de la información. Al otro día, uno ya perdió 50% de la información. Después, en el tercer día, uno perdió 75% de la información.
cuarto día, uno ya perdió como 80-90% de la información. Y así va, hasta que después de muy poco tiempo, la información que estaba dentro de nuestro cerebro cayó y uno ya no se acuerda de nada. O sea, perdió un 100% de la información. ¿Ok? Entonces, eso pasa cuando eso es normal, uno aprendió la información y uno se olvida de esa información. ¿No es así, Gustavo? Sim. Gustavo, ¿cuál fue la cosa más, en español, cuál ha sido la cosa más impresionante por la cual has pasado en tu vida? Talvez viajar para um estado novo. Viajar hacia un nuevo estado de Brasil. Cuéntame, ¿qué es lo que hiciste un poquito antes de que viajaras, en el día? ¿Qué es lo que hiciste? Ah, não lembro. Claro que te acuerdas. ¿No te acuerdas? Um dia antes de No, viajar. en el día, el aeropuerto, cómo te fuiste de tu casa al aeropuerto, ¿te acuerdas? Sim, sim, ¿Sí? Y después al llegar, ¿te acuerdas cómo era el aeropuerto? sim. ¿Te acuerdas cómo fuiste del aeropuerto hasta la nueva casa? Uhum. ¿Te acuerdas las primeras impresiones que tuviste al llegar en la casa? Sim. ¿Por qué? Não sei, porque é algo muito diferente que marcou. Para mí, por ejemplo, una cosa muy impresionante que yo ya he visto una persona matando a otra persona. Yo he visto. Y yo me acuerdo como si fuera hoy. Yo estaba en la casa de mi abuela y estaba jugando en el living. Y yo me acuerdo que escuché unos ruidos y fui a ver por la ventana. Yo me acuerdo cómo era la ventana. Yo me acuerdo cómo era la cortina. Me acuerdo que abrí la cortina, abrí la ventana para ver. Me acuerdo cómo era la cara del hombre que mató. Me acuerdo cómo era la cara del hombre que murió. Yo me acuerdo que él vino en una moto y después cómo salió. Entonces yo vi, fue una escena muy impactante y muy impresionante. Yo me acuerdo, o sea, me acuerdo detalles de esa escena. Eso es normal. Por ejemplo, vos no eras nacido, yo sí. Yo tenía 4 años en 2001. Sí, yo tenía 4 años en 2001. Yo me acuerdo el 11 de septiembre de 2001. Yo me acuerdo exactamente cómo estaba yo. Yo me acuerdo que yo estaba sentado en el living de mi casa y estaba pasando acá Dragon Ball Z. Yo estaba mirando por la tele. Entonces, en el medio de Dragon Ball, que es un dibujo, un anime, yo me acuerdo que se paró la programación de TV Globinho, que era un programa que tenía acá en Brasil para niños. Se cortó la programación para dar la noticia de Dragon Ball, de 11 de septiembre, de los atentados. Mi mamá salió de la cocina y vino a ver, y me acuerdo que se quedó así mirando la tele. Entonces, son situaciones muy impactantes y uno se acuerda de esas situaciones, ¿no es cierto? Esa es una de las maneras de nuestro cerebro acordarse de una cosa. Cuando esa cosa es muy impactante para nosotros. Cuando es una cosa que nos llama mucho la atención, uno se acuerda de detalles de esa situación. Pero cuando es una cosa cotidiana, una cosa que pasa todos los días, uno no se acuerda. Por ejemplo, Gustavo, o que você comeu quarta-feira da semana passada? Não sei nem o que eu comi ontem. Uno no se acuerda porque uno come todos los días. Entonces es algo cotidiano, ¿no es cierto? Você lembra, sei lá, a primeira vez que a gente foi num restaurante? Que você veio aqui pro estado e a gente foi no restaurante. Você lembra o que a gente comeu? Eu lembro, mas também foi porque é algo que marcou. Marcó, ¿no es cierto? Entonces es una forma de nuestro cerebro acordarse de las cosas. Cuando es una situación que nos marca, que nos impacta. Entonces esas informaciones se nos quedan grabadas adentro de nuestra cabeza porque, no sé, así funciona nuestro cerebro. ¿Por qué? No sé, pero así es, ¿no es cierto? Bueno, entonces esa es una forma de aprender, es una forma de acordarnos de una cosa. Cuando una situación, una cosa nos impacta mucho. ¿Cuál es la otra forma de acordarnos de una cosa?
Qual é o seu número de telefone? Você sabe? Fale para nós. Bueno, Gustavo, ¿vos sabes tu número de teléfono? ¿Por qué? Por la repetición. Por la repetición. Porque Gustavo repitió muchas veces su número de teléfono. O sea, lo habló tantas veces que eso se quedó grabado dentro de su cabeza. ¿No es cierto? Son varios números aleatorios y él lo dijo tantas veces que esos números ya quedaron adentro de su cabeza. Entonces, por ejemplo, cuando yo era chico, mi abuela tenía un teléfono, hace años, eso, y no tiene más ese teléfono. Yo me acuerdo, era... sí. 3, no, ¿cuál era? Ay, bueno, no importa. 33, 32, 76, 78. 33, 32, 76, 78. Ese era el número de mi abuela hace 15 años atrás. Y yo me acuerdo, cuando yo era chico, porque yo lo repetí tantas veces que ese número quedó dentro de mi cabeza. Bueno, ¿por qué yo estoy hablando de todo eso? Porque así funciona nuestro cerebro, chicos. Una de las formas de acordarnos de una cosa es por medio de Gustavo, cenas impactantes. O repetição. Bueno, volviendo aquí en la curva del olvido, los científicos han identificado que hay una forma de decirle a nuestro cerebro que una información es importante, que es repetir esa información varias veces. Cuando uno repite una información varias veces, nuestro cerebro entiende que no es una información irrelevante, es una información importante. Entonces, la curva del olvido básicamente nos dice lo siguiente: los seres humanos tienen la tendencia a olvidarse de lo que han aprendido, ¿no es cierto? Pero hay una forma de romper, de vencer con esa curva del olvido. Y la forma es haciendo, ¿qué? Repasos, ¿ok? Entonces, cuando uno se olvida de una información y luego, tras olvidarse una información, él repasa la información que se olvidó, nuestro cerebro tiende a poner esa información como una información relevante. Entonces, por ejemplo, aquí, imaginen que en el primer día, aquí son días, ¿no es cierto? Y aquí es cantidad de información. Imaginen que en el primer día él tenía 100% de la información. En el segundo día él tenía 50% de la información. Entonces él hizo un repaso. En el segundo día, a tinta está acabando. ¿Dá para ver ali? Dá. En el segundo día, vou botar um pouquinho de álcool aqui, que não tem. En el segundo día, eu acho que toda vez que eu vou falar disso, a tinta. A última vez estava ruim também a pincel. Mas dá para ver. ¿Dá para ver? Dá pra ver. En el segundo día, él hizo un repaso. Entonces, toda esa información, él no perdió. Porque él repasó. Entonces, la información que él había olvidado, él se acordó. Y ahora va a pasar una cosa muy interesante. Del segundo para el tercer día, él no se va a olvidar 50% de la información. Él se va a olvidar de 25% de la información. Entonces la curva del olvido se va allanando un poquito más. ¿Ok? Él se va a olvidar del segundo para el tercer día de 25% de la información. Él no... Él no se va a olvidar 50%, él se va a olvidar 25% de la información. Y bueno, pero uno no quiere perder 25% de la información, porque si él pierde 25% de la información y deja así nomás, bueno, en el otro día él va a perder más 25%, en el otro día más 10%, hasta que se va a olvidar de todo. Entonces, ¿qué es lo que ahora tiene que hacer
para recuperar toda esa información, Gustavo? Repasar. Repasar toda la información. Entonces, en el tercer día, él hizo otro repaso. Y del tercer día para el cuarto día, él no se va a olvidar 25% de la información, él se va a olvidar 10% de la información. Y yo creo que ustedes ya entendieron. En el cuarto día, hace otro repaso. Y del cuarto para el quinto día no se va a olvidar 10%, se va a olvidar 5% de la información. Y hace otro repaso y al otro día no se va a olvidar nada, se va a acordar 100% de la información. ¿Ok? Pero John, esos percentuales son para todas las personas. No, chicos, ojo, yo estoy poniendo esos percentuales como ejemplo, dale. Básicamente así es la curva del olvido, pero puede ser que una u otra persona se acuerde más o se olvide más de las informaciones. Pero la cuestión es básicamente que mientras más repasos haces, más la curva del olvido se va allanando hasta el día en que te vas a Lembrar de tudo. acordar de todo lo que estudiaste. Entonces, ese 100% de la información que estudiaste en un primer día, ahora tenés toda la información adentro de tu cabeza. ¿Será eso importante, Gustavo? Com certeza. Por supuesto. Se alguém tiver alguma dúvida aí, a Tainá tá falando lá, tudo bem? Tainá, olá, como está? Estamos bem. E você? Josué, William Morales, Marco Glass 22, sejam bem-vindos. Sí. Ahí está, chicos, porque uno de los motivos por qué uno no es efectivo al estudiar, ¿ok? Muchas personas se creen que estudiar significa todos los días adquirir nuevas informaciones. ¿Vos acha que es así, Gustavo? Estudiar significa adquirir todas las nuevas informações todos os dias? Acho que sim, mas também seria você repassar o que você já estudou para você não esquecer. Eu creio que mais que adquirir nuevas informaciones, estudiar significa repasar informaciones, ¿ok? Estudiar significa hacer que las informaciones salgan de tu memoria de corto plazo y vayan a tu memoria de largo plazo. Entonces, muchas personas quieren aprender, qué sé yo, un montón de nuevas palabras todos los días en idiomas. Y eso por lo general no es tan efectivo. Es mejor que estudies una cantidad de palabras y repases, ¿ok? O que hagas constantes repasos de lo que has estudiado. Porque eso es estudiar. Y hay otra cosa. Muchas personas creen que si agarran todo un sábado para estudiar, todo un domingo para estudiar, que eso es efectivo. ¿Vos crees que eso es efectivo, Gustavo? Acho que não. ¿Por quê? Porque às vezes vai ficar muito desgastante, né? Y no solo eso, no solo eso. Yo dije que para acordarse uno necesita olvidarse un poco de la información, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Para acordarse uno necesita olvidar un poco de la información. Entonces, es mejor, es la forma eficiente de estudiar, es mejor que agarres, por ejemplo, imaginen que una persona tenga el hábito de estudiar 30 minutos todos los días. Todos los días, 30 minutos. Por semana da 3 horas de estudio, ¿no es cierto? Es mejor que tengas esos 30 minutos todos los días, o sea, que estudies un poco y te olvides un poco y al otro día recuperas las informaciones que te olvidaste en el día anterior y después que te olvides un poquito más. Y es mejor que recuperes esas informaciones que te olvidas y te acuerdas, te olvidas y te acuerdas, te olvidas y te acuerdas, que estudies en un sábado 3 horas y entonces te olvidas casi toda la información y al otro sábado estudias 3 horas, o sea, y repasas toda la información de la semana anterior. ¿Te das cuenta de lo que yo digo? Uh-huh. Nuestro cerebro va a acordarse mucho mejor con repeticiones, con revisiones, con repasos constantes.
¿Por qué el cerebro funciona así? Yo no sé. No sé. La verdad es que nunca lo estudié en la universidad, nunca nada. Yo creo que ni los científicos tienen todas las respuestas acerca de eso. En nuestro cerebro es una cosa espantosa. Pero así es como funcionamos nosotros. ¿No es cierto? Entonces, es mejor, yo siempre digo, esa es una frase que ustedes tienen que tener en la cabeza de ustedes. É melhor, lo voy a decir en portugués, ojo, é melhor montão de pouquinhos do que pouquinho de Montones. montones. É melhor montão de pouquinhos do que pouquinho de montones. É mejor montón de poquitos que poquito de montones. ¿Ok? Es mejor que estudies varias veces poco que estudies una vez mucho. ¿Debo entender? Es mejor, es mejor. Entonces, hacer repasos constantes es mejor que hagas un repaso una vez por semana. Es ahí. Ana F. Bela entrou. Hola, Ana. Seja bem-vinda, Anne. Como vas? Como vas ustedes? No, como va ustedes es vocês. Como vas usted? No, como vas. Como vas? Como estás. Ou como está usted, se você vai tratar com formalidade. Como está usted, Ana? Ana Bela é uma diplomata. É uma diplomata. Como está usted, Ana Bela? Ahora. Tá certo, né? Ahora. Ahora, la mayoría ou mayoría? Mayoría. Ahora, la mayoría de las personas estudian idiomas por repetición. ¿No es cierto? ¿O no? Yo creo que no. La mayoría de las personas que estudian haciendo repeticiones, no. Não repasso, mas tentar gravar por repetição. Sí, la repetición es una especie de repaso. ¿Ok? Por lo general en las escuelas no se utiliza. Por lo general en las escuelas no. O sea, vos estudias, ponele 2 horas por semana. Vas a la escuela, por ejemplo, los lunes, todos los lunes, estudias 2 horas, entras, sentas y el maestro te explica un asunto. Qué sé yo, algún asunto gramatical. Entonces tú estudias el asunto, pones ahí en tu cuaderno y en tu casa haces cualquier cosa menos estudiar, ¿no es cierto? Porque haces todo menos estudiar. Y en la otra semana el maestro te va a introducir, te va a presentar una otra cosa sin que hayas repasado todo lo anterior. Entonces sería mejor que el maestro dedicara todo un mes para que ustedes estudiaran una cosa que siempre esté pasando a otro asunto. No sé si entiendes. Con eso, chicos, por supuesto, yo no quiero retrasar el aprendizaje. Yo no digo que los maestros tienen que pasar mucho tiempo estudiando una sola cosa. Lo que yo quiero decir es que ustedes tienen que dedicar tiempo a estudiar. ¿Ok? Y los maestros dan por sentado que ustedes están repasando, que ustedes están haciendo repasos. Y por eso todas las clases, sin que ellos estén seguros que ustedes están repasando, ellos se van a otro asunto. Y las escuelas no incentivan mucho el repaso de lo visto en las clases anteriores. ¿Ok? Y eso es muy importante. Muy importante. Es la única forma de aprender un idioma, es repasando. Es la única forma. Pero los niños no aprenden sus idiomas repasando. ¿Você acredita nisso? Que as crianças não aprendem os idiomas repassando? Repassando seria revisando. Acho que aprendem, né? Claro. Por supuesto. O sea, ellos no hacen un ejercicio de repaso, pero ellos escuchan varias veces una palabra antes que tengan confianza de hablar esa palabra. Y escuchar varias veces una palabra significa repasar. Entonces los niños están haciendo constantes repasos, ¿no es cierto? No escuchan una sola vez una palabra.
Ellos escuchan la misma palabra diferentes veces en diferentes contextos y entonces tienen la confianza para hablar esa palabra en los contextos que ellos quieren. Eso se llama hacer repasos. Y bueno, existen formas de copiar eso de repasos después que uno es más grande y está estudiando un idioma. Y la forma principal que a mí más me gusta, bueno, existen muchas formas, pero la que a mí más me gusta son los famosos, ¿o qué, Gustavo? Flashcards. Flashcards. Esos son los míos. Yo, algunos de ustedes saben que yo estudio un poco mandarín, ¿cierto? El chino mandarín. Entonces, aquí yo tengo algunas flashcards. ¿Ok? Flashcards. ¿Qué son esos flashcards? Bueno, eso es una baraja con ideogramas que yo quiero acordarme después. Es una baraja. Esa baraja yo me la puedo llevar adentro de la mochila. Yo ya mostré a mis alumnos esa baraja. Entonces yo puedo llevar adentro de mi mochila. Yo la puedo llevar adentro de la mochila. En un lado de mi flashcard yo tengo el ideograma. Y al otro lado de mi flashcard, yo tengo la explicación del ideograma. ¿Cuál es el significado? ¿Cuál es la pronunciación? Entonces yo, siempre que quiero, puedo agarrar esos ideogramas y puedo mirar, ¿cómo se llama eso? No me acuerdo. Entonces miro, ahora sé que eso es tú, ¿ok? Ahora sé. Bueno, entonces, ¿qué es lo que yo hice? Yo hice ¿qué que eu fiz, Gustavo? Estudou por repasso. Hice un repaso, ¿ok? Hice un repaso. Entonces, flashcards son una forma muy efectiva de... Ahí cayó los flashcards. Entonces, repasando. Flashcards son una forma muy efectiva de hacer repasos. Entonces yo les aconsejo que hagan flashcards, ¿ok? Para estudiar. Não é isso? Sim. Isso aí, até acho que a Eikira tá na live, ela até mandou pra gente uma foto dos flashcards dela, né? Sí. Então, Y esa es la forma que los políglotas de todo el mundo utilizan para estudiar. Eso se llama tem que escrever mais pro lado. Tem que escrever mais pro lado. Isso. SRE. Sistema de repetición espaciada. Ojo, sistema de repetición espaciada. O sea, hay que dar un espacio para que te olvides un poco. Porque si te olvidas un poco de la información y después te acuerdas de la información que te olvidaste, tu cerebro va a entender que esa información que repasaste, o sea, que esa información que él se olvidó, pero que vos te acordaste, que vos repasaste, que esa información es una información relevante, que es una información importante. ¿Por qué el cerebro funciona así, Gustavo? No sé. Yo tampoco, no sé por qué es así, pero es. Y nosotros tenemos que aprovechar nuestro cuerpo de la forma como él es. ¿Ok? Entonces, utilizar la forma que nuestro cuerpo funciona en beneficio nuestro. Y si nosotros sabemos que si uno se olvida un poco de la información y después repasa esa información y se acuerda de nuevo 100% de la información, y eso hace que el cerebro retenga más de esa información. Si uno tiene esa información, o sea, si uno sabe de esto, ¿por qué no utilizar la forma como nuestro cuerpo funciona, la forma como Dios nos ha hecho para en beneficio nuestro? ¿No es cierto? Así es nuestro cerebro y así es como nosotros tenemos que estudiar. No vale la pena todos los días agarrar nuevas informaciones. Repasar es fundamental. Ok. Agora a hora eu estou empezando a aprender espanhol. Além de los flashcards, existe alguma outra
forma de estudar la Además, repetición espaciada. además de los flashcards. É. Bueno, sí, claro. El sistema de repetición espaciada. Bueno, existen otros hacks, ¿cómo es hack en español? No sé. Pero existen otras formas de estudiar que pueden ser utilizadas junto con el sistema de repetición espaciada, ¿no es cierto? Existe no sé cómo es la palabra, pero existe una técnica llamada memoria asociativa. Memoria asociativa. Pero no vamos a hablar de eso hoy, vamos a hablar en una clase más adelante. Memoria asociativa. ¿Okay? La memoria asociativa puede ser utilizada junto con el sistema de repetición espaciada. Pero, hablando solo, no vamos a hablar de memoria asociativa hoy. ¿Okay? Es una forma de acordarse más de las palabras. ¿Okay? Pero el sistema de repetición espacial es lo más importante. Ahora, para aprovechar del sistema de repetición espacial no existen solo flashcards. Las flashcards es una forma que a mí me gusta. Yo siempre utilicé desde el principio cuando yo empecé a estudiar idiomas. Bueno, no desde el principio, sino que después que yo entendí todo eso, yo utilizo flashcards. Pero, por ejemplo, si a ti no te gustan flashcards, pero te gusta utilizar un cuaderno, dá para ler? Não, tem que ser mais pro lado. Vou apagar tudo aqui. Cadê o vou apagar? Coloca embaixo do SRE. Bota aqui. Tá bom. ¿Te gusta utilizar un cuaderno? Bueno, no hay problema. A mí no me gusta mucho. No me gusta tanto. Pero, si te gusta utilizar cuadernos, un cuaderno perfecto. Pero, tenés que hacer tus apuntes y siempre repasar los apuntes que has hecho. ¿Ok? Tener por hábito repasar los apuntes que has hecho. Y eso va a hacer que se te quede grabado dentro de la cabeza. Entonces, si yo hago así, yo puedo usar la repetición espaciada con películas, o series. Claro, yo utilizo mucho. Yo utilizo las palabras que yo no conozco en películas, en series, libros, claro. Yo agarro, yo compré esas flashcards, miren, son tarjetitas que uno compra qué sé yo, en cualquier lugar donde venden cosas de Papelaria. de papeles, y eso se compra eso. Entonces yo compré eso. A algunas personas les gusta hacer en su propio cuaderno. Entonces siempre que yo estoy mirando una película en inglés o en español, o en chino, y yo veo una palabra que yo no conozco, yo agarro esa palabra y pongo en mi flashcard. Yo busco el significado, agarro y añado esa palabra en mi flashcard. Entonces se puede usar, claro, por supuesto. ¿Ok? Y repetirla siempre que pueda. Bueno, entonces si a uno no le gusta flashcards, no le gusta usar un cuaderno, existen, por ejemplo, apps que son propias para SRE, que son propias para sistema de repetición espacial. Yo aconsejo utilizar dos. Bueno, una de las dos, que es la app Enki. ¿Ok? Y la app Quizlet. Las dos están muy buenas. Las dos básicamente son para la misma cosa. La diferencia es que Enki es más sencilla, ¿ok? Entonces no tiene muchas funciones, es más simple, el diseño gráfico es más simple. Entonces es solo SRE, solo, nada más, ¿ok? Y entonces tenés una baraja virtual y ahí utilizas el sistema de la propia app para repasar esas informaciones, la información que quieras, ¿ok? No solamente idiomas, sino que fórmulas de matemática y lo que quieras. Y Quizlet ya es una app más moderna, tiene más funciones, ahí tienes juegos, tienes
tarjetas, puedes utilizarla para un montón de cosas, ¿ok? Hay, qué sé yo, puedes jugar con opciones diferentes, está muy buena también. A mí me gusta más Quizlet. Yo utilizo Quizlet con mis alumnos, pero algunos prefieren Enki. Yo no, yo prefiero Quizlet. Pero Enki está buena también. Muy buena. Yo la usé por años, ¿ok? A Enki. Esa Enki yo la usé por años, hasta que descubrí Quizlet. Son básicamente lo mismo, solo que Quizlet tiene mucho más funciones y es pagado también, ¿ok? Entonces tienes que pagar por Quizlet. Enki es totalmente gratis, solo que tiene mucho menos funciones. Entonces ahí puedes elegir una de las dos, ¿ok? Entonces tenés muchas formas de practicar la SRE y ahí no te vas a olvidar. Es imposible que te olvides las palabras que aprendes si utilizas el sistema de repetición espaciada. Imposible. Ay, John, pero yo me estoy olvidando de todo. Es porque no estás utilizando el sistema de repetición espaciada. Entonces, si yo creo que yo no puedo memorizar nuevas palabras y por eso no puedo hablar un nuevo idioma, es porque yo no estoy aprendiendo de la forma correcta. No estás estudiando de la forma correcta. Si crees que no puedes aprender un idioma por no memorizar nuevas palabras, es porque no estás utilizando el sistema de repetición espaciada para aprender nuevas palabras. Y listo, ¿ok? Si eres un ser humano, si tienes todas las facultades mentales de acuerdo con lo que tiene que ser un ser humano, si no tienes ningún problema, un problema, qué sé yo, psiquiátrico, que tienes que ir a una persona con Alzheimer, ¿no es cierto? No es eso lo que yo quiero decir. Algunas personas tienen problemas de memoria mismo, entonces tienen que ir al médico y bueno, pero si no eres una de esas personas, si eres un ser humano normal, que no tienes problemas, qué sé yo, crónicos de memoria, y no memorizas las palabras, es porque no estás haciendo lo que tienes que hacer. No estás aprovechando la capacidad de tu cerebro para adquirir nuevas informaciones. Porque si estuvieras, aprenderías y memorizarías. Incluso yo puedo aprender com a repetição espaciada enquanto eu miro na película ou leio um livro. Então, me divertindo, eu puedo aprender novas palavras todos os dias. Claro, claro. Sí, por supuesto. Claro que por lo general, si estás mirando una película, a mí no me gusta mucho parar todas las palabritas que yo no entiendo, entonces parar para buscar el significado todo a cada rato no me gusta tanto. Me gusta disfrutar la película y después, si hubieron palabras que yo no entendí, volver en el principio de la película y ahí sí parar, ¿ok? Entonces, disfrutar el aprendizaje está muy bueno. Si uno está mirando una película, mírala completa, entienda la historia, mira todas las palabras por contexto y después sí, ahí puedes volver y apuntar las palabras que no has entendido. Incluso cambiar o idioma de meu teléfono. Claro. Por exemplo, eu sempre estou mirando e revendo as mesmas coisas. Sí. Yo siempre digo, yo creo que dije eso en la live pasada, en la live anterior, yo siempre estoy recalcando, pero salir ¿de qué, Gustavo? Zona de conforto. Zona de conforto, salir de la zona de confort. Si estás muy confortable, muy cómodo, es porque, o sea, no vas a aprender nada nuevo. ¿Ok? Entonces, si estás mirando una película y estás entendiendo todo lo de la película, significa que no estás aprendiendo, porque estás entendiendo todo. Tenés que salir de la zona de confort. ¿Ok? Por ejemplo, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para adelgazar? Okay. Adelgazar, emagrecer. CrossFit. Bueno, yo estoy haciendo ejercicio.
No. No, yo estoy teniendo una alimentación balanceada como tendría que ser. Também não. No, Gustavo hoy me obligó a comer un cupcake. Hoy Gustavo me obligó a comer un cupcake y un pan dulce. Me obligó. O sea, yo dije, no quiero, pero Gustavo me obligó. Entonces, uno tiene que tener esa seguridad. O sea, tengo certeza que si yo quiero adelgazar de mis 80 kilos, entonces si yo quiero bajar de mis 80 si yo quiero bajar de mis 80 kilos, yo tengo que salir de mi zona de confort. Porque si yo estoy confortable, yo no voy a adelgazar. Entonces yo tengo que salir, yo tengo que empezar a hacer ejercicio. Esa era mi meta para 2021 e já é dia 5. Já tá começando a fechar pro ano que vem. Eikira tá aqui falando, sim, crossfit. Crossfit. A Eikira é a crossfiteira do... Ah, é? Ela faz crossfit? Ela faz. É mesmo? Faz crossfit. Ah, Erika, hay un crossfit como en el otro lado de la calle de mi casa, de la calle. Y yo... Entonces, así es. Si uno quiere tener un buen resultado en alguna cosa, uno tiene que salir de la zona de confort. Así es. Entonces, si querés tener un buen resultado con el aprendizaje de idiomas, tenés que salir de la zona de confort. Tenés que dejar, qué sé yo, tenés que tener una inmersión completa o lo más completo posible en el idioma que quieras. Por ejemplo, si yo agarro una tele, yo estoy estudiando chino y pongo la tele 100% en chino, yo no voy a entender nada, ¿no es cierto? Yo no voy a entender nada porque no es mi idioma, mi cabeza me va a doler, pero unas cosas yo estoy seguro. Si yo hiciera eso, lo que yo no hice, pero si yo hiciera eso, yo iba a aprender mucho más que si yo tengo una película en chino con subtítulos en portugués. Sí. ¿No? Porque yo salí de la zona de confort. Algo me está moviendo a la acción. Yo me estoy movimentando hacia algún tipo de acción. Me está sacando de la zona de confort. Y bueno, eso es una cosa que yo también tengo que aprender. Por ejemplo, si yo quiero bajar de peso, si yo quiero aprender otro idioma, si yo quiero progresar más rápido en chino, yo tengo que tener eso en mi cabeza. Y vos, si querés aprender portugués o cualquier otro idioma, tenés que tener eso en la cabeza también. Tus películas en Netflix tienen que ser todo en portugués. Tu teléfono tiene que ser en portugués. Tu tele tiene que ser en portugués. O sea, tenés que salir de la zona de confort. Tudo na vida é óbvio, mas consistência. Uau! Não, para que Gustavo está falando. Inclusive a minha biografia do Instagram. Como é que é, Gustavo? Tudo na vida é o óbvio, mais consistência. Então, se você quer aprender um novo idioma, pega um bom método, que é o óbvio, e estuda todo dia. Consistência. Quem te ensinou a falar bonito assim? Tô aprendendo. Tá aprendendo? Se você quer emagrecer ou engordar, que é o meu caso, faz o óbvio com consistência todo dia. Tá meio frouxo. Tá. Então, já estamos no final da live. Encerrando. Eu acho que essa é uma boa frase para fechar. Sim? Tudo na vida é o óbvio, mais consistência. Muito bem, muito bem. Parabéns. Pega aqui na minha mão. R$5 pela frase. Pelo insight. Pelo insight. Ai, ai, ai. Tá bom. Então, já falei demasiado. Falei muito, né, Gustavo? Só um pouco. Bueno, chicos, muchas gracias por la atención de ustedes. Esa live va a quedar grabada en IGTV. Entonces, si ustedes quieren volver a mirarla para ver si yo no hablé ninguna pavada, pueden volver a mirarla. No, estoy cargando. Si hablé alguna pavada, bueno, perdónenme. Pongan aquí en los comentarios alguna duda o lo que ustedes quieran, que yo voy a contestar todos. Dale, muchísimas gracias por la atención de ustedes. Un abrazo y adiós.